entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con una entrevista más en esta tarde. Le damos la bienvenida al diputado Arturo Maximiliano García Pérez, quien ya está aquí en este espacio y para platicar de una iniciativa que ha presentado, que ya nos estará justamente contando de qué trata, diputado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo Mexcli, muchas gracias. Sí, la iniciativa, y es importante explicarla, porque sobre todo al auditorio, porque pareciera de repente que estas figuras que se plantea, que es la posibilidad de que exista un gobierno de coalición, se ve así o se escucha como muy elevado, como cosas que no atañen al ciudadano del día a día, sino solamente a los políticos. Y la realidad es que no. Muchas de las demandas ciudadanas que hacen a, por ejemplo, un candidato a gobernador, se hacen estos compromisos, pero a veces no se explica el procedimiento y muchas requieren una reforma a las leyes o requieren autorizaciones de los congresos. Tanto pueden ser presupuestales como puede ser de autorización de otras figuras que tienen que pasar por el Congreso. ¿Y dónde le batallan luego? Donde la conformación de las legislaturas pues no es una conformación que da los números para que entonces los ejecutivos puedan ir adelante con esos proyectos y viceversa. Hay también grupos parlamentarios que, teniendo alguna afinidad en agendas con el Ejecutivo, pueden también hacer justamente alianzas transparentes, abiertas al público, para privilegiar también que ciertas agendas públicas también las lleve a cabo el Ejecutivo y, ¿por qué no?, inclusive con funcionarios emanados de partidos distintos al que ganó. Y entonces ese convenio, ese acuerdo, se le conoce como gobiernos de coalición, donde se establece una agenda política de trabajo, de proyectos, de políticas públicas, y donde también se puede hacer una especie de cogobierno, donde el partido que ganó, que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones, comparta ciertas, digamos, dependencias, titularidades de secretarías, de direcciones, de algunos organismos con los partidos con los cuales hacen este proyecto de coalición. Insisto, la idea es darle viabilidad y que no se queden atorados muchas de las expectativas que tiene la gente que hagan los gobiernos. Y ahí empieza a ver los que tienen interés por temas de políticas ambientales, de derechos civiles, de proyectos que tienen que ver con la reforma, una gran reforma en Código Penal, Poder Judicial, etcétera. Y entonces vemos que en realidad son temas que a la gente le interesan, pero a veces no encuentra la viabilidad política para que puedan ser justamente aprobados por los ejecutivos. Y por eso es que hago este planteamiento. Existe en la Constitución a nivel federal. La idea es que quede en la Constitución local y evitar algo que ya ha pasado, que me parece gravísimo, que estos acuerdos que pueden existir en lo informal, pero sobre todo en lo oscurito, se hagan para beneficio de personas, no para beneficios de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un caso que escandalizó mucho a México fue, y además que lo hizo público uno de los firmantes, el presidente nacional del PAN, cuando le reclama al gobernador, y creo que ya en funciones de Coahuila, del PRI, pues que no cumplió con los acuerdos, ¿no? Y se repartían notarías, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, cargos en el registro civil, cargos en el Instituto de Acceso a la Información Local, allá de Coahuila, pero insisto, en beneficio de unos cuantos y no con una agenda pública transparente que beneficiara a los ciudadanos de Coahuila, ¿no? Entonces, este es el objetivo que tiene justamente, que nuestra Constitución prevea la posibilidad de generar estos gobiernos de coalición donde hay un convenio público de en qué consiste justamente podríamos pensar, esta alianza para darle viabilidad a los proyectos del gobierno. Ahora, aquí en Querétaro existen las condiciones sobre todo para que se pueda establecer esta figura de gobierno de coalición. ¿Hay viabilidad también política? ¿Cuál es este escenario que hay aquí en la entidad? Mira, son las coyunturas, no quiere decir necesariamente que se tenga que dar en este momento, pero estamos cerca de un proceso electoral. Las condiciones de integración de las legislaturas con respecto al Ejecutivo cambian mucho. Miren, tenemos aquí en Querétaro un ejemplo bien claro.
cómo estaba conformada la legislatura en el 21-24, que le daba mucha viabilidad a los proyectos del Ejecutivo del Estado, y cómo está ahora en el 24-27, que es una realidad distinta, y es además un ejercicio de cabildeo que también en la política real es relevante, pero en otro momento podría ocuparse justamente esta figura para decir vamos a darle para adelante estos proyectos, insisto, que son públicos para los ciudadanos y que se cogobierna con responsabilidades. Entonces lo que estamos haciendo es establecer una figura que en algún momento pueda ocuparse por parte de los partidos y particularmente creo sobre todo de los gobernadores para poder avanzar en este tema. Yo estoy empujando mucho algunas reformas de orden constitucional que fortalezcan las instituciones y justamente la viabilidad de esto que es bien complicado, que la gente nos va a entender. La agenda legislativa a veces tiene sus complejidades. Junto con esta también presenté hace 2 o 3 meses la iniciativa preferente por parte del gobernador. ¿Para qué? Para que ciertas iniciativas, valga la redundancia, que para él o para ella, porque no lo estamos haciendo para este gobierno solamente, sino para los que vengan, lleguen a ser prioritarios, que tengan que aprobarse o rechazarse, es decir, subir al Pleno para votación en un plazo máximo que establece también ya la Constitución en este caso. Entonces, estoy tratando de acuerpar figuras que puedan servir para facilitar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que se evite la parálisis que normalmente a quien afecta es al ciudadano y no necesariamente a los políticos. ¿Esta sería entonces una reforma constitucional? Así es. ¿Qué es lo que diría esta reforma literalmente? No, bueno, en el 22 constitucional le daría la facultad al gobernador de proponer el gobierno de coalición en cualquier momento de su gobierno, y en el 17 le daría la facultad a los diputados de aprobarla, porque tiene que ser aprobado por mayoría del Congreso. Claro. Que es lo que complementa el acuerdo justamente, ¿no? Ahora, ¿esta figura no representaría también de alguna manera confusión con la ciudadanía? ¿Qué se ha pensado también referente a ese tema? Yo creo que no, Mexli, porque me parece que genera más confusión precisamente. Hay gente que hasta lo dicen piensa mal y acertarás, ¿no? A veces estos como, ¿qué puedo decir? Pago por evento, ¿no? Es decir, cuando de repente dices, oye, ¿y por qué se sumó este partido con este partido o este legislador con el proyecto de gobierno si normalmente venía votando en contra? No que no pueda haber flexibilidad en criterios, pero la verdad es que a veces se llega a pensar bastante mal y creo que la gente se confunde todavía más en esos casos que cuando realmente entiende las razones, ¿no? ¿Cuál es la agenda en común y por qué hay este compromiso justamente de poder sacar las cosas adelante en el Congreso? O sea, por ejemplo, un diputado aparecería con las siglas de una coalición, ¿se puede decir? No son coaliciones electorales, son acuerdos de coalición que se hacen entre los partidos representados en el Congreso, 1, 2, dependiendo, 3, todos, ¿no? Con el Ejecutivo del Estado, y se hacen a partir de que ya se conforman justamente estos grupos en el Congreso o fracciones, y entonces se toman decisiones de qué podemos hacer juntos y se comprometen públicamente en un convenio de coalición. Okay. ¿Hay agendas en común que ya se hayan identificado, por ejemplo, entre los diversos partidos? Yo te diría que sí, y en la posición que estamos ahora, cambiando quizá ahora a la realidad hoy sin estas alternativas, yo te puedo decir que a mí me parece irónico, ¿no? Que de repente parece que todos empujamos por lo mismo, pero no apoyamos las iniciativas que justamente fortalecen o le dan, esta palabra viabilidad a lo que la gente nos pide. Y a veces se quedan atoradas porque hay una partidización, que eso es lo que también evitan los gobiernos de coalición cuando existen estos convenios, porque dicen, la metió los de Morena, entonces los del PAN vamos en contra. La metieron los del PAN, todos de Morena. O sea, suponiendo, ¿no? Pero se llega a dar en la práctica, y yo estoy convencido que hay tantos temas en los que existen coincidencias y en los que existen compromisos con el electorado, pero que la partidización y justamente que se fraccionan mucho los votos, pues hacen imposible que pasen. Hoy no hay un solo partido político en esta legislatura que tenga la mayoría por sí mismo.
son precisamente estas alianzas o estas coaliciones informales las que determinan las mayorías, ¿no? Pero si se fijan, no hay un solo partido, aunque Morena tiene la mayoría de los diputados, pero por sí mismo no tiene los 13 que necesitas para la mayoría simple, ¿no? Entonces, por eso es que estas figuras de poder generar estos convenios de coalición con objeto de sacar agendas de gobierno son tan relevantes cuando la ocasión lo propicia. Se requiere evidentemente habilidad política, se requiere mucho diálogo, se requiere claridad, insisto, en objetivos de los partidos, pero creo que es relevante que exista la posibilidad en la Constitución de que esto se haga y no de que quedemos marginados a la posibilidad de hacerlo como se plantea justamente en esta reforma. ¿No habría algún riesgo de que en estos convenios de coalición en algún momento algún diputado estuviera obligado a votar por algo que... Bueno, esa es la idea. Sí. Esa es la idea, ¿no? Es justamente ese compromiso de que ese proyecto, por lo menos ese proyecto, va a salir adelante como consecuencia de ese acuerdo que existe. Que eso es un convenio además muy detallado, ¿no? Y que también, lo debo comentar porque está en la iniciativa, el mismo convenio debe establecer las causas por las cuales pues se va a disolver el mismo. Porque hay quienes votan hoy, por ejemplo, sin hacer público su voto, ¿no? Quienes votan... Sí, también está esa... Pues siempre hay una manera de hacerlo Claro. público, ¿eh? Siempre hay una manera. Te lo digo por experiencia. Pero bueno, ahí está la iniciativa entonces, diputado. Se estará presentando próximamente... Ya está presentada. No está presentada, más bien estamos esperando turno a comisión. Seguramente será la Comisión de Puntos Constitucionales para que ahí se analice, se dictamine y se pase al Pleno. Excelente, diputado. Pues algún mensaje final. No, nada más agradecerles y que no echemos en saco roto la relevancia justamente del trabajo que se hace en la legislatura, tanto como contrapeso o como acompañamiento también de las políticas de los gobiernos. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias. Gracias al diputado Arturo Maximiliano García Pérez por estar con nosotros en esta tarde. Continuamos con más.